Puede que estés sufriendo ahora mismo y ni siquiera te has dado cuenta. El peor ataque no es el que deja marcas visibles, sino el que se infiltra silenciosamente en el alma, robando la paz, obstaculizando la vida espiritual y creando brechas que el enemigo explota con maestría. Mucha gente vive este tormento día tras día, despertando con el corazón apesadumbrado, sintiendo una inquietud inexplicable y creyendo que es solo ansiedad o fatiga, cuando en realidad hay algo mucho más profundo. Santa Teresa de Ávila, una de las mayores maestras de la Iglesia en materia de vida interior, nos dejó una advertencia que pocos han comprendido, pero que necesita ser revelada hoy. Según ella, hay una sola virtud que, cuando falta, transforma el alma en terreno fértil para los ataques del diablo. Y no se refiere a grandes pecados ni a rebeliones escandalosas. Se refiere a algo sutil, invisible, que se pierde fácilmente incluso entre los más piadosos. Esta virtud, que muchos consideran insignificante, es precisamente la primera que el enemigo intenta arrancar del corazón, y cuando lo consigue, entra, atormenta, manipula, distorsiona incluso la oración de la persona, haciéndola parecer ferviente a los ojos del mundo, pero vacía ante Dios. La ausencia de esta virtud es como una puerta abierta, y al diablo solo le hace falta una rendija. Ahora, detente y piensa, ¿cuántas veces te has sentido incómodo después de un momento de oración? ¿Cuántas veces has terminado un rosario o una misa y aún sientes el alma pesada? Quizás no fue solo una distracción, quizás falta algo más profundo, y el enemigo se está aprovechando de eso. En este video, revelaremos el nombre de esta virtud olvidada, mostraremos por qué la oscuridad la teme y te enseñaremos a aplicarla de inmediato. Pero antes, necesitas mirar con honestidad hacia tu interior y preguntarte, ¿será esta la razón por la que mi alma aún no ha encontrado descanso? Porque si es así, lo que viene a continuación podría ser la clave que falta en tu viaje espiritual. Si esta inquietud que te atormenta no tiene nombre, quizás sea un llamado. Aquí descubrirás lo que los santos han revelado sobre los ataques más silenciosos que te roban la paz. Si tu alma está agotada y sientes que algo te frena espiritualmente, no estás solo. Suscríbete ahora y dale a me gusta, porque lo que sigue podría ser la respuesta que estabas esperando. La mayoría de la gente no habla de ello, ni siquiera en grupos de oración, ni siquiera en la confesión, porque hay un dolor espiritual demasiado silencioso para notarlo, pero demasiado profundo para ignorarlo. Es esa sensación de que, por mucho que lo intentes, algo te sigue frenando. Rezas, vas a misa, participas de los sacramentos y, sin embargo, sientes que Dios está lejos. Como si tus oraciones rebotaran en el techo y no tuvieran nada. Y es precisamente en este punto que el tormento comienza a instalarse, no con gritos ni con posesión visible, sino con el enfriamiento lento y progresivo del alma. El enemigo no necesita derribar a quienes están lejos de Dios, prefiere atacar a quienes se acercan, porque sabe que cuanto más fuerte es el llamado, mayor es el daño de una caída sutil. Y cuando esta virtud olvidada no se encuentra en el corazón del fiel, se aprovecha, crea confusión espiritual, distorsiona los pensamientos, plantea dudas, hace creer al católico que no es digno de oración, o peor aún, que Dios ya no lo escucha. ¿Cuántos viven así? En silencio, sonrientes, por fuera pero desesperados por dentro, intentando mantener la apariencia de una fe viva, cuando en realidad están al borde de una crisis espiritual que no pueden explicar. Este dolor es real, afecta a hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que de verdad desean acercarse al Señor, pero que se sienten atrapados en un pantano invisible, donde cada paso parece más pesado que el anterior. Este es el dolor del pecador silencioso, del que no comete escándalos, pero que está siendo consumido por dentro por algo que no puede nombrar. Santa Teresa habló con firmeza sobre este tipo de alma.
no son los grandes pecadores los que más preocupan, sino aquellos que ya se consideran santos, pero han perdido la conciencia de su propia miseria. Y en este punto, el enemigo actúa con doble fuerza, porque no hay nada más peligroso que un alma que se cree fuerte, y por eso mismo deja de estar vigilante. La virtud que revelaremos en este video es la clave para prevenir este tipo de ilusión. Es lo que mantiene el alma despierta, sensible y dependiente de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro. Y quizás ahora empiezas a notar las señales de este dolor en tu interior. Quizás lo que has experimentado en los últimos meses, ese agotamiento espiritual, ese desánimo repentino, ese deseo de desaparecer por un tiempo, no sea solo emocional. Quizás sea consecuencia de algo profundamente ausente en tu vida interior. Pero la buena noticia es que este dolor tiene nombre y salida. Y lo que viene después puede cambiar tu perspectiva sobre tu relación con Dios. Porque solo quienes reconocen este dolor sanan de verdad. Ahora dime, ¿qué palabra define lo que has estado experimentando espiritualmente? Comenta aquí: frío, cansancio, vacío. Solo quienes reconocen esto empiezan a sanar. Caminemos juntos. En tiempos de confusión espiritual, cuando muchas voces intentan guiar los corazones, existe una sabiduría que trasciende los siglos y se mantiene firme como una roca. La voz de los santos. No hablaron basándose en teorías ni filosofías humanas. Hablaron desde experiencias reales, desde batallas libradas en el silencio del alma, desde victorias ganadas no con armas, sino con lágrimas, penitencia y entrega total a Dios. Santa Teresa de Ávila fue una de estas voces. Una mujer que enfrentó intensas pruebas internas, noches oscuras, ataques enemigos y profundos períodos de aridez espiritual. Y sin embargo, se mantuvo en pie, no por sus propias fuerzas, sino por una virtud específica que cultivó con celo. Teresa dijo algo que pocos entienden: la verdadera humildad es andar en la verdad. Para ella, un alma que no reconoce su pequeñez ante Dios ya está siendo engañada, aunque ore, ayune y busque las cosas de arriba. Vio claramente que el mayor enemigo de la vida espiritual no era el mundo exterior, sino el orgullo interior disfrazado de piedad. Y era en este punto donde el diablo estaba más activo, porque conoce el corazón humano. Sabe cómo inyectar vanidad incluso en las cosas santas. Sabe cómo hacer que alguien se sienta espiritualmente superior, precisamente cuando el alma es más vulnerable. Otros santos también advirtieron sobre esto. San Juan de la Cruz dijo que cuanto más elevada es el alma, más humilde se vuelve. Y el Santo Padre Pío, quien luchó a diario contra los ataques espirituales, afirmó que la humildad es la espada con la que se vence a Satanás. Estos testimonios no son solo frases bonitas, son profundas revelaciones espirituales que exponen una realidad que muchos ignoran. El combate espiritual comienza en el interior, y la virtud que más fortalece el alma en este campo de batalla es precisamente la que más falta en las prácticas religiosas modernas. Por eso la advertencia de Santa Teresa sigue siendo tan oportuna, porque no solo se dirigía a la gente de su tiempo, vio, con claridad profética, lo que sucedería en los siglos venideros. Cristianos devotos, pero atormentados. Almas piadosas, pero sin paz. Fe activa, pero sin fruto. Todo esto por la ausencia de una sola virtud. Y ahora que has escuchado la voz de los santos, quizás empieces a comprender la gravedad de este vacío espiritual. Pero ¿qué ocurre realmente cuando falta esta virtud y el enemigo nota la falta? Si tuvieras que describir un síntoma de tu vida espiritual hoy, ¿cuál sería? ¿Falta de paz? ¿Sequedad en la oración? ¿Fatiga interior? Comenta aquí con una palabra. Podría ayudarte a ver dónde comenzó la lucha y dónde quiere Dios actuar primero. La mayoría de los ataques del enemigo no empiezan con un grito, empiezan con un susurro. No invade el alma de forma escandalosa, como en las películas de terror. Se acerca como una sombra, un pensamiento sutil, una inclinación disfrazada de razón. Y ahí reside el verdadero peligro.
porque el diablo no necesita destruir un alma con violencia. Prefiere hacerlo con el silencio, con la distracción, con pequeñas desviaciones casi imperceptibles que con el tiempo se convierten en abismos. Y cuando esta virtud, que Santa Teresa ensalzaba como esencial, falta, el enemigo actúa con libertad. Encuentra espacio, se acomoda. Lo que pocos comprenden es que no es necesario cometer pecados graves para estar en riesgo espiritual. A veces, todo comienza con la certeza de que todo está bien, de que la fe es firme, de que ya se sabe suficiente. Y en ese preciso instante, la vigilancia se debilita. La oración se vuelve mecánica, las confesiones superficiales, la misa un simple hábito. El corazón se acostumbra a la presencia de Dios sin reverencia. El alma entra en un estado de casi sueño espiritual, despierta por fuera, pero entumecida por dentro. Santa Teresa presenció este proceso en muchos de los que vivieron con ella en el convento, personas que rezaban a diario, que seguían las disciplinas religiosas, pero que, en el fondo, estaban estancadas. Y este estancamiento, según ella, es el caldo de cultivo predilecto del enemigo, porque sabe que un alma estancada, demasiado confiada en sí misma, pierde el miedo, y sin el temor de Dios cualquier semilla de maldad puede germinar. A veces, basta con una herida no confesada, un pensamiento crítico, un gesto de superioridad, y listo, la virtud comienza a desvanecerse. La luz interior, antes llama, se convierte en brasas, luego en cenizas, y cuando esto sucede, incluso sin darse cuenta, la persona empieza a cargar dentro de sí un tormento invisible. Es una inquietud que no desaparece, un peso inexplicable, una sensación de que Dios se ha alejado, cuando en realidad fue el orgullo el que se acercó. Y es precisamente en este punto que el diablo se fortalece. No necesita hacer ruido, simplemente alimenta el alma con dulces mentiras, piadosas ilusiones y una falsa paz. Y cuando la persona cree que todo está bien, ya ha caído. La ausencia de esta virtud no solo debilita el alma, la expone, la desarma, y ante un enemigo inteligente, antiguo y sutil, cualquier brecha puede ser fatal. Por lo tanto, lo que sigue es más que una revelación, es un llamado de Dios a despertar y recuperar lo olvidado. Si tú también has sentido esta lucha silenciosa en tu vida diaria, esa sensación de que estás buscando, pero algo todavía te está deteniendo, comenta aquí con la palabra luchar. No estás solo, hay muchos luchando la misma batalla, y juntos despertaremos antes de que sea demasiado tarde. No brilla como el don de profecía, no impresiona como la gran sabiduría teológica, no atrae aplausos como la elocuencia de los predicadores o el fervor de quienes lloran en oración. Esta virtud pasa desapercibida, es silenciosa, simple, pero al mismo tiempo es el fundamento de todas las demás. Cuando está presente, el enemigo huye. Cuando está ausente, encuentra terreno fértil para la destrucción. Estamos hablando de verdadera humildad, el que nace en el corazón, no en la apariencia. Santa Teresa de Ávila no se andaba con rodeos al hablar de sí misma. Decía que sin humildad el alma no puede entrar, ni siquiera en la primera morada del castillo interior. Para la santa, la humildad no era un adorno espiritual, era la estructura, el cimiento, el fundamento. Sin ella, toda vida espiritual se vuelve inestable. El orgullo puede disfrazarse de celo, la vanidad puede vestirse de piedad, la arrogancia puede esconderse tras bellas palabras, pero la humildad no miente. Se revela en el silencio ante la humillación, en la sincera petición de perdón, en el reconocimiento de que, sin Dios, solo somos polvo. Esta humildad no se expresa con clichés como «soy un pecador», mientras el corazón se siente superior a los demás. Es la humildad que duele, la que se doblega, la que no se defiende ante la crítica, la que acepta ser olvidada, ignorada, criticada, sin resentimiento, la que mira sus propios pecados con horror
pero mira los pecados de los demás con compasión. Esta humildad es una gracia, y cuando falta, el enemigo ocupa su lugar. El diablo no teme la apariencia de santidad, teme al alma, que reconoce su miseria, y por lo tanto se entrega a los brazos de Dios con la confianza de un niño. Teme al corazón que se humilla, que no se exalta, que no se compara. El alma humilde es como la tierra baja, el agua de la gracia siempre fluye allí. El alma engreída, en cambio, es demasiado alta, y el agua se escurre sin penetrar. Así que, cuando hablamos de la virtud que más teme el infierno, no hablamos de algo extraordinario, hablamos de algo esencial, y quizás ahora que se ha revelado su nombre, te preguntes, ¿cómo podemos vivir esta humildad en la práctica? ¿Cómo podemos cultivarla, incluso ante la resistencia de un corazón? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. El enemigo tiene muchos nombres y muchos disfraces, pero hay algo que jamás podrá soportar: la presencia de un alma verdaderamente humilde, porque mientras el orgullo lo atrae, la humildad lo repele. Mientras la vanidad abre brechas, la humildad las cierra. Y esto no es una teoría espiritual, es una realidad, experimentada por siglos de santos que enfrentaron el infierno de frente, no con gritos ni exorcismos, sino con la sencillez de quienes se arrodillan ante Dios, reconociendo su miseria. La humildad rompe el ciclo de la acusación, desarma la lógica del miedo e interrumpe el impulso de la vanidad espiritual. Santa Teresa decía que el orgullo es como una grieta invisible que atraviesa el alma. Una persona puede parecer estable por fuera, pero basta con un solo gesto, una crítica, una humillación, una corrección, para que todo se derrumbe. La verdadera humildad, sin embargo, es lo contrario. Cuanto más se la pisotea, más se fortalece. Cuanto más se la olvida, más se esconde en Dios. Y por eso, el enemigo teme tanto a esta virtud, porque no ofrece resistencia a nivel humano, lo entrega todo en las manos del Padre. Y donde hay verdadera entrega, el mal no puede afianzarse. El diablo alimenta pensamientos de comparación, competencia espiritual y autocompasión disfrazados de oración. Susurra cosas como: eres más espiritual que otros, o nadie te reconoce, nadie aprecia tus esfuerzos. Son frases sutiles, pero inflan el alma hasta que pierde el enfoque de lo esencial. Y lo esencial siempre será Cristo crucificado, humilde, silencioso, obediente hasta la muerte. Toda alma que anhela la victoria espiritual debe aprender a amar la cruz, a aceptar sus espinas, a callar cuando quiera responder. Porque es en esta obediencia silenciosa donde florece la humildad y el infierno tiembla. San Juan de la Cruz dijo que el enemigo no teme ni a quienes ayunan con frecuencia, ni a quienes rezan sin parar, si esa persona está llena de ego, pero huye del alma que se pone en último lugar, que se acusa primero, que no se defiende, que prefiere ser olvidada antes que exaltada. Esta alma es un misterio para el mal, porque está escondida en el corazón de Dios, y cuando el mal intenta tocarla, se topa con un muro invisible, hecho no de fuerza humana, sino de humildad divina. Por eso, la humildad no es solo una virtud, es un arma, una espada que corta no con violencia, sino con entrega, una espada invisible, afilada por la verdad, blandida por manos que no se jactan, sino que sirven. Y cuando se usa esta espada, el enemigo se desarma, porque lo que más desea es inflar el ego, y lo que más hace la humildad es vaciar el alma para que Dios pueda llenarla. Pero ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos cultivar esta virtud en nuestra vida diaria, incluso en un mundo que valora los aplausos y la visibilidad? Eso es lo que revelaremos a continuación. Tema 7. ¿Cómo practicar esta virtud? Hoy vivir la verdadera humildad no se logra de la noche a la mañana. No nace de la teoría ni de un deseo momentáneo. Se construye con la práctica día tras día, decisión tras decisión, y por lo general, en las situaciones que nuestro ego más detesta. Es en momentos de crítica injusta que elegimos el silencio.
Es ante la humillación que elegimos la rendición. Es en el momento en 1901 que nos olvidan, nos ignoran o nos malinterpretan, que surge la oportunidad perfecta para ejercer la virtud que el diablo más teme. Santa Teresa enseñó que la humildad se fortalece cuando el alma elige el último lugar, no por falsa modestia, sino por confianza en Dios. Porque quienes confían de verdad en el Señor no necesitan defenderse, exaltarse, ni justificarse constantemente. La primera práctica, entonces, es esta: deja de defenderte. Deja que Dios sea tu justicia. Cuando alguien te acuse injustamente, antes de reaccionar, pregúntate: ¿se defiende mi alma o está herida mi carne? Si es la carne, abraza el silencio. Este silencio es un campo fértil donde Dios obra profundamente. Otra práctica concreta es aceptar los pequeños contratiempos del día. Una línea lenta, la respuesta cortante de alguien, la frustración de una expectativa incumplida. Cada detalle puede ofrecerse como un acto de humildad. Un alma humilde transforma incluso la impaciencia en oración. Y ese es el secreto: transformar todo en una ofrenda. Un vaso de agua bebido con gratitud, un dolor físico soportado sin quejarse, un no aceptado sin resentimiento. Todo puede ser un trampolín hacia la humildad si el corazón está dispuesto a aprender. También es necesario cuidar tus pensamientos. La comparación es enemiga de la humildad. Cada vez que te sorprendas creyendo que eres más devoto, más preparado, más espiritual que alguien más, detente, reza, pide perdón. Estos pensamientos son venenos, sutiles que el enemigo inyecta para socavar la virtud. Y finalmente, la práctica más importante: confesar. Pero confesar profundamente. Ve más allá de la lista de pecados. Presenta a Dios los pecados de tu alma, la falta de amor, la vanidad oculta, el deseo de reconocimiento, y haz de esto un hábito. Hoy, en este video, puedes dar el primer paso. Escribe en los comentarios como un acto público de fe: Señor, enséñame la verdadera humildad. No es solo una frase, es una declaración espiritual, una rendición, un compromiso. El cielo lo lee. Y cuando un alma se ofrece sinceramente, Dios no se niega. Él transforma, derriba la resistencia, forma santos. Y el primer ladrillo de esta construcción es la humildad. Todavía en este video veamos cómo Santa Teresa vivió en carne propia esta virtud. Y lo que enfrentó te conmoverá. Hubo un momento en la vida de Santa Teresa que revela con conmovedora profundidad lo que significa vivir la humildad en la práctica. Ya era reconocida como una mujer de oración, con profundas experiencias místicas, y sin embargo fue blanco de violentas críticas dentro de su propio convento. Algunas hermanas decían que sus visiones eran producto de su mente, otras la acusaban de buscar atención. Incluso sugirieron que sus experiencias espirituales provenían del diablo. Imaginen el peso de escuchar esto de alguien que vivió con ella, compartió los mismos votos, la misma fe. Pero ¿qué hizo Santa Teresa? No se puso de pie para defenderse. No gritó, no intentó demostrar nada. Todo lo contrario. En sus cartas y escritos decía que prefería ser humillada aquí que envanecida en la eternidad. En lugar de defenderse, rezó. En lugar de justificarse, se rindió. Ofreció cada dolor, cada palabra injusta, como un sacrificio silencioso. Y fue en ese momento que experimentó una de las gracias más intensas de su vida, una profunda unión con Cristo crucificado. Escribió: esa noche, Él me hizo sentir lo dulce que es sufrir por amor. No había allí una mujer rota, había un alma entregada. Esta actitud no surgió por casualidad, surgió de una elección. Santa Teresa eligió ser pequeña, eligió aceptar el lugar más bajo. Y fue en este lugar, donde muchos desesperan, donde Dios la exaltó interiormente, no con glorias humanas, sino con una paz que el mundo no puede arrebatarle.
Este episodio demuestra claramente que la humildad no es teoría, es carne, es sangre, es lágrimas. Y cuando se abraza de verdad, transforma incluso el dolor más injusto en una escalera al cielo. Lo que ella experimentó en aquel entonces, muchos lo experimentamos hoy. La crítica hiriente, el juicio ajeno, la carga de intentar hacer el bien y ser incomprendido. Pero si la humildad es el camino elegido, estas situaciones dejan de ser derrotas y se convierten en peldaños hacia la santidad, porque el enemigo detesta cuando un alma responde al dolor con mansedumbre, cuando responde a la ofensa con silencio, cuando prefiere perder ante los hombres y ganar ante Dios. Y ahora que has visto este ejemplo vivo, quizás sea hora de reflexionar. ¿Cómo has reaccionado ante las pequeñas humillaciones de la vida cotidiana? ¿Te alejan de Dios o te acercan a Él? Santa Teresa no se andaba con rodeos al hablar de la ausencia de humildad. Para ella, este era precisamente el punto donde muchas almas fallan sin siquiera darse cuenta. No es por falta de oración, no es por falta de misa, ni siquiera es por falta de buena voluntad, es por falta de verdad interior. Una verdad que solo surge cuando el alma se inclina, se examina a sí misma y reconoce su miseria. Cuando esta virtud falta, el alma cae en un engaño espiritual extremadamente peligroso, porque todo parece igual por fuera, pero por dentro, algo empieza a pudrirse lentamente. Sin humildad, hasta la oración más ferviente puede convertirse en una ostentación. Incluso la confesión más frecuente puede ser vacía. Incluso el servicio religioso puede ocultar un deseo de aprobación. El alma se acostumbra a esta duplicidad sin darse cuenta de que se aleja de su esencia. Y ahí es donde el enemigo encuentra espacio. No ataca gritando, susurra: estás bien, eres mejor que muchos, sigue así. Y esta falsa paz es el veneno más letal, porque adormece la conciencia y bloquea la gracia. Santa Teresa decía que el alma que no vela por su humildad cae en 3 grandes peligros. El primero es orgullo espiritual. Cuando una persona cree que ya sabe lo suficiente, ha hecho lo suficiente y por lo tanto está segura. La segunda es la autosuficiencia, cuando el corazón empieza a confiar más en sus propias prácticas que en la misericordia divina. Y el tercero es el desprecio por los pequeños, cuando perdemos la compasión por los demás y empezamos a juzgar incluso a quienes sufren. Estos 3 venenos corroen el alma desde dentro. Y todo esto sucede sin que nadie lo vea. La ausencia de humildad es lo que convierte el alma en un lugar vulnerable. Y, lo que es más grave, también nos cierra los oídos a la voz de Dios. Porque el Señor habla a los pequeños, a los mansos, a los que saben que no son nada sin Él. Cuando la humildad se arranca del corazón, el alma puede seguir practicando la religión, pero pierde la comunión. Puede mantener los ritos, pero se desconecta de su presencia. Y esta desconexión espiritual es el tormento más cruel. Parecer estar cerca de Dios, pero no estarlo. Por eso es importante tomar en serio esta advertencia, porque si luchas contra el desánimo espiritual, los ataques invisibles y una constante sensación de vacío, quizás el problema no sea lo que haces, sino lo que no has cultivado, la humildad. Y ahora que tienes esta verdad ante ti, la decisión es tuya: seguir alimentando tu ego o dejar que Dios reconstruya tu alma, empezando desde cero. Y si crees que este es el final del mensaje, debes saber que el peor error está por venir. Un error cometido justo después de la confesión y que puede anular toda la gracia recibida. Hemos llegado al final de esta enseñanza, pero no al final de tu camino espiritual. Todo lo contrario, quizás este sea el verdadero comienzo. Porque si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido, si una parte de tu corazón se ha estremecido, ya sea por un arrepentimiento silencioso, un profundo deseo de cambio o una sed insaciable de ir más allá de lo superficial, entonces este video ha cumplido su propósito. Y más aún, fue la respuesta a una antigua oración que quizás ya no recuerdes haber hecho.
A veces, la respuesta de Dios llega así, inesperadamente, a través de un video, una palabra, un despertar que ya no podemos ignorar. La humildad, que muchos consideran una virtud entre otras, es en realidad la base donde todo florece. No se trata solo de sentirse pequeño, sino de reconocer claramente quiénes somos ante aquel que lo es todo. Es una elección diaria de vaciarnos de las ilusiones del ego para que Dios nos llene de su verdad. Santa Teresa de Ávila no se convirtió en santa por vivir experiencias místicas extraordinarias. Esa fue una consecuencia, no una causa. Lo que la hizo gigante ante el cielo fue precisamente el hecho de que se hizo pequeña ante su propia miseria. Sin embargo, no se rindió. Comprendió que la humildad es el lenguaje que el cielo entiende y que el infierno teme. Y tú también puedes recorrer este camino. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces te hayas creído indigno, cuántas veces te hayas sentido alejado de Dios por dentro, aunque Él estuviera presente por fuera. La humildad no exige perfección, solo pide que dejes de fingir, que mires hacia adentro con sinceridad y digas, Señor, sin ti, nada puedo hacer. Y es precisamente allí, en este lugar de total dependencia, que la gracia empieza a actuar con poder sobrenatural. Es en este punto que el tormento cede terreno, que la inquietud se acalla, que el alma encuentra un nuevo aliento. Ahora que sabes qué virtud teme más el infierno, llevas una luz, y cada luz conlleva responsabilidad. Puedes fingir que no has oído. Puedes dejar este video y continuar con tu rutina espiritual como si nada hubiera cambiado. O puedes tomar una decisión simple, profunda y transformadora. Permite que la humildad reconstruya los cimientos de tu fe. Porque sin este fundamento, cualquier oración, cualquier penitencia, cualquier devoción, corre el riesgo de convertirse en una actuación espiritual. Pero con ella, hasta el gesto más pequeño se vuelve poderoso. Y si este mensaje te conmovió, si Dios te tocó a través de este contenido, te invito ahora a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque aquí estamos formando un ejército silencioso de almas despiertas. Almas que ya no quieren vivir en piloto automático. Almas que entienden que la santidad es una guerra invisible y que nadie gana solo. Aquí, cada semana, recibes una nueva arma, una lección, una dirección, un alivio, un despertar. Activa la campana. Deja un comentario con la frase que sellará tu compromiso espiritual hoy. Señor, forma en mí un corazón humilde. Comparte este video con alguien a quien ames, alguien que quizás esté librando una batalla invisible, pero que necesita esta luz. Porque el siguiente paso es aún más urgente de lo que crees. En el siguiente video, descubrirás el error más común que muchos cometen justo después de confesarse y que, sin darse cuenta, está anulando todas las gracias que Dios acaba de derramar sobre ti. Si no lo sabes, podrías estar desperdiciando las bendiciones por las que tanto has orado. Así que quédate con nosotros, porque la batalla continúa y la victoria comienza en el silencio del alma.